Hola a todos y todas. Les contamos que en esta clase vamos a abordar algunos temas propuestos para el módulo 2 del programa del curso Salud Mental para el Proyecto Nacional, que como se menciona en el programa, ubican a la salud mental comunitaria en el marco de la atención primaria de la salud. La atención primaria de la salud se piensa como un organizador teórico clínico, político, sanitario e institucional que ofrece herramientas de análisis e intervención para la efectiva puesta en marcha de dicho modelo. Se pone de relieve el lugar del trabajador y trabajadora de la salud mental en el equipo de salud, el aporte a la construcción de este equipo y su inclusión en el desarrollo del trabajo transdisciplinario, así como en los diferentes ámbitos y efectores. Puntualmente y en este sentido, los temas que desarrollaremos son la construcción de un diagnóstico social y comunitario, el relevamiento de problemas, recursos y obstáculos para su abordaje, la comunidad y los equipos de salud, el territorio, la intersectorialidad e interjurisdiccionalidad. La idea es acompañarlos en la reflexión, la discusión y el aprendizaje alrededor de conceptos y términos que no fueron tomados linealmente de desarrollos teóricos puntuales, sino que fueron pensados, deconstruidos y reconstruidos a la luz de experiencias de trabajo que en principio tuvieron un fuerte enclave territorial y que formaron parte del recorrido de trabajadoras de la salud que coincidimos en espacios institucionales, territoriales, pero también en una concepción del rol del trabajador de la salud en el marco del Estado. Y particularmente en el marco de un Estado que en la etapa en la que nos encontramos en aquel momento volvía a recuperar un rol en la producción y diseño de políticas públicas orientadas a la restitución de derechos. Claudia Saavedra, trabajadora social, Soledad Grisia, psicóloga, y Cintia Ramaciotti, también psicóloga. Somos las docentes a cargo de estas clases y conformamos además un equipo de trabajo que desde distintos ámbitos de pertenencia nos fuimos encontrando y compartiendo experiencias, geografías, debates e inquietudes que nos llevaron a encontrarnos en interrogantes, reflexiones y algunas estrategias comunes. Si bien nuestros recorridos coincidieron en nuestra pertenencia al ámbito de la salud, más específicamente a la Subsecretaría de Salud Mental y Atención a las Adicciones, en aquel momento llevaba ese nombre, hoy en día tiene otro nombre, que pertenece al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente nos fuimos encontrando en el trabajo barrial, en zonas donde habitan poblaciones que presentan una alta vulneración de derechos y donde fue necesario replantear algunos preceptos y preconceptos vinculados a la formación profesional y al rol del trabajador de la salud en general. Es por esto que les mencionábamos anteriormente que nuestra idea es ir compartiendo conceptos, términos, herramientas conceptuales también que nos fueron ayudando a instrumentar un trabajo posible en estos barrios, en el territorio, con estas poblaciones, pero también una experiencia que en su sistematización nos ha devuelto resignificaciones de algunos de esos términos y conceptos y la producción quizás de nuevas ideas, de nuevas palabras, de nuevos términos que también pueden ser posibles herramientas como para poder pensar un trabajo en clave territorial en el abordaje de temas tan complejos como es la salud mental y el consumo problemático. La idea es mínimamente hacer un recorrido, compartir un recorrido con ustedes de cómo es que hemos llegado a confluir, cuáles han sido los lugares desde donde partimos y las preguntas desde donde partimos para poder pensar algunas de las ideas que vamos a compartir en esta clase. Entonces, como mencionamos anteriormente, realizaremos un breve recorrido histórico, tomando como punto de referencia la historia de la institución que nos nucleó, que nos alojó inicialmente y en donde confluimos, que es la Secretaría de Prevención y Atención a las Adicciones. Este es el nombre que tuvo inicialmente en su fundación. Esta institución se creó en el año 1993, en un momento histórico y político particular, en pleno desarrollo del neoliberalismo y con una impronta acorde a la coyuntura de ese momento. Es decir, se crea desde un paradigma que ubica a la sustancia como central y al paciente en su doble rol de enfermo y delincuente. Transcurrido más de 9 años, la Secretaría devino en subsecretaría, pasando por diferentes dependencias como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, para volver luego al Ministerio de Salud, donde se encuentra en la actualidad.
Si bien todos estos vaivenes estuvieron vinculados a los cambios de gestión, no podemos dejar de mencionar que la salud mental y las adicciones son complejidades que el propio sistema ha intentado expulsar de su órbita, porque su sola presencia interpela a los actores sanitarios a revisar el concepto de salud que atraviesan las prácticas cotidianas. A partir de allí se abren los interrogantes acerca de dónde ubicar estas problemáticas y cómo abordarlas. En lo que hace al recorrido histórico, se puede afirmar que los principios de salud que rigieron esta primera década institucional se encontraban enmarcados en el paradigma prohibicionista-abstencionista, ya que la intervención profesional se realizaba ubicando al paciente como enfermo y a la rehabilitación como un proceso regido por pautas que debían cumplirse para ser promocionado el paciente a fases más avanzadas en el tratamiento. Para ello había que despojarse de ciertos rasgos singulares, se ponía atención a la forma de vestirse, a la manera de hablar, y se suponía, o por lo menos esto estaba como en el horizonte, que cuando se llegaba a ser un ciudadano que se considerara ciudadano responsable, adaptado a lo que la sociedad pedía en esta clave, se lo pensaba, entonces podía otorgarse el alta. A medida que fueron pasando los años, la mirada de la problemática fue cambiando y hoy, con las leyes que dan encuadre a la práctica, podemos decir que estamos transitando un cambio de paradigma. Claro que no sin contradicciones ni resistencias, pero empezamos a considerar que hay que pensarse por lo menos como parte de estos cambios. Cabe mencionar algunos momentos que atravesamos como trabajadores y que marcan, acompañan, produjeron también distintos hitos en la transformación institucional. En 2001, año bisagra y clave para nuestro país, en consonancia con lo que sucedía a nivel nacional, se produce una fuerte crisis institucional en la que circulaban rumores de cierre, desguace, vaciamiento. A partir de allí podríamos decir que los trabajadores nos vimos por primera vez entre nosotros, nos encontramos y reconocimos como compañeros. Siguiendo el análisis de Florel Ferrara, fue el primer gesto de salud que tuvimos. Decidimos luchar juntos para cambiar las condiciones que limitaban nuestra labor, nuestro desarrollo. Hasta ese momento habíamos caído en lo que podríamos llamar una adaptación alienante. Aceptábamos, hacíamos y nunca cuestionábamos o poníamos en discusión aquello que provenía del quehacer institucional. Luego de esto, la cuestión cambió. No solo empezamos a organizarnos gremialmente, sino que también entendimos que los trabajadores estábamos en condiciones de discutir y ponerle contenido a la política pública. Visto a la distancia, resulta muy simbólico que el proceso mediante el cual redefinimos los vínculos entre nosotros y caminamos juntos con un objetivo claro, impactó en la práctica y también en nuestra identidad como colectivo. Ayer recordamos a Débora Ferrandini, que señala que la herramienta más importante en el abordaje de problemas complejos es la recreación de los vínculos entre nosotros, generar vínculos capaces de operar sobre los problemas, aumentar la autonomía y transmitir afecto, vínculos que creen amor por la vida, que es esencialmente un logro colectivo. Transformar nuestros vínculos nos constituyen sujetos de cambio, capaces de estirar el límite de lo posible. ¿No es eso la salud?, dice Débora Ferrandini en el año 2011. En el proceso de organización de los trabajadores se pueden situar también dos momentos históricos que aportaron a una discusión enriquecedora en este sentido. En el año 2004, desde la Asociación de Trabajadores del Estado y junto a algunos movimientos sociales como la Federación de Tierra y Vivienda, el Movimiento Barrios de Pie, se realizaron una serie de jornadas en las que se discutió el rol del Estado en las políticas públicas de salud, haciendo foco en la problemática de las adicciones. Discusiones que fueron visibilizando lógicas estructurales de instituciones nacidas en un periodo histórico donde los dispositivos públicos para atender las problemáticas de las adicciones seguían centrados en el paradigma abstencionista prohibicionista. Es curioso porque el nombre que tuvo esta jornada y que reunió actores institucionales y organizaciones sociales se denominó La salud en qué estado. En 2009 y en el marco de otras series de conflictos institucionales, se sucedieron una serie de medidas de luchas, asambleas y movilizaciones y un estado de alerta ante la amenaza de cierre de varios centros. Allí se dieron algunas discusiones en relación a la necesidad de superar la posición meramente reivindicativa para pasar a una instancia más propositiva. En este punto, se proponía trascender la discusión por lo salarial y empezar a pensarnos, como parte activa y protagonista de la política pública, proponiendo temas y disputando temas también en la agenda de las políticas de salud.
Estas jornadas de lucha gremial culminaron con un encuentro de trabajadores para pensar qué aporte desde nuestros conocimientos y experiencias podíamos hacer a la política pública. Dejar de padecer las decisiones de la política institucional para empezar a pensarnos como actores partícipes de esa política. Allí surge algo bien interesante y que en ese momento definimos como sistematizar las experiencias desarrolladas por los trabajadores, con la idea de capitalizarlas como conocimiento e intercambiar entre nosotros para aportar a la política pública. También convocarnos para participar en espacios territoriales colectivos. Allí cobran fuerza y singular importancia las mesas barriales, las mesas técnicas, las interbarriales, porque lo que se proponía era la intersectorialidad y la interinstitucionalidad en este sentido, encontrarnos los diferentes barrios, los diferentes trabajadores y actores sociales, no solo los efectores de salud, sino los distintos actores de la salud que en los distintos barrios trabajaban en este sentido, digamos, para acompañar a los jóvenes y acompañar a las personas que padecían distintas situaciones y problemáticas de salud, a tener, digamos, mejores oportunidades y a ofrecerles puentes, digamos, para la llegada a las instituciones, a la asistencia, a la atención. Dejar de padecer las decisiones de la política institucional, decíamos, para empezar a pensarnos como actores partícipes de la misma. La Ley Nacional de Salud Mental, junto a la Ley Provincial de Adhesión 14580, vinieron a reglamentar el cambio de paradigma y a ubicar al Estado, como recién mencionábamos, en otro lugar, ya no desde la lógica tutelar, sino un Estado como garante de derechos, implementando políticas reparatorias y restitutivas. Este momento ubicó un antes y un después en las prácticas comunitarias de quienes veníamos llevando adelante una propuesta desde el margen institucional. La ley pasaba a legitimar dichas prácticas y lo que aparecía como un acto de resistencia se constituía en un modelo a adoptar y a replicar. Ya no eran prácticas marginales, eran prácticas instituidas, eran prácticas legisladas, era lo que se proponía como modelo de abordaje desde la política pública de la salud y en este caso de la salud mental. En el año 2014 surge el programa Tramando Barrio, dependiente de la ex Subsecretaría de Salud Mental y Atención a las Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. La misión y visión de la institución que planteaba la gestión en ese año, luego del proceso transcurrido que hemos desarrollado anteriormente, se puede expresar de la siguiente manera. El problema de las adicciones y del uso problemático de sustancias constituye una entidad compleja donde participan aspectos sociales, culturales, históricos, políticos, entre otros, que lo han hecho de difícil abordaje, requiriendo para ello distintos conocimientos, saberes y prácticas. Las políticas sanitarias llevadas adelante por la actual gestión plantean recuperar la problemática de las adicciones como problema de salud y define como meta a cumplir, en el marco del plan quinquenal, el fortalecimiento del sistema de salud a partir de la inclusión de la atención primaria de la salud como eje estratégico de respuestas. El programa Tramando Barrio, como decíamos más atrás en el relato, es un programa provincial, se constituyó en un programa provincial que funcionó durante los años 2014 y 2015 y que excedió un poco el alcance inicial, que era, digamos, un desarrollo en el marco de la Subsecretaría de Adicciones para efectores de salud, específicamente con estos trabajadores que abordaban estas problemáticas, para tener un alcance no solo de trabajadores de otras instituciones, sino de todos aquellos actores interesados en estas problemáticas y que en muchos casos iniciaban experiencias territoriales, tanto, digamos, hablamos de actores sociales, de organizaciones políticas, de organizaciones sociales, de organizaciones civiles, referentes barriales, trabajadores de diversas áreas del Estado, y nos encontrábamos todos en espacios, en momentos, en jornadas, en distintos pueblos y ciudades de la provincia, a intercambiar experiencias, a repensar estos conceptos que también compartimos nosotros en esta clase y en la próxima en la que vamos a participar con ustedes, que tienen que ver con términos como dispositivos flexibles, circuitos alternativos, redes nómades, interdisciplinas, nociones de Estado y distintas herramientas como el mapeo colectivo, que también, digamos, nos asisten a la hora de poder pensar abordajes en clave, digamos, de perspectiva comunitaria y enfoque de derechos.
Estos términos es interesante también y es importante decir que fueron construidos con otros compañeros, con otros programas, con otras áreas, digamos, del Estado que fueron, digamos, transitando en los barrios donde trabajamos la experiencia con nosotros a través de las mesas barriales, a través de los espacios de las mesas interbarriales, y en este punto se expresaba en estas mesas la intersectorialidad de la que hablábamos también y que ahí in situ se ponía a funcionar compartiendo estrategias y criterios comunes de trabajo, intentando evitar la superposición de intervenciones o la sobreintervención, historizando un poco cada situación en función de las intervenciones que se venían desarrollando y armar redes también allí que nosotros luego traducimos en un concepto que también es una herramienta importante, que es el concepto de redes nómades de Mario Rovere, que nos asistió también para pensar de qué se trata esta idea de armar redes desde una concepción de corresponsabilidad y no derivacionista simplemente. Volviendo a Tramando Barrio, allí decíamos que nos encontramos con distintos actores, con distintos compañeros a trabajar sobre este marco teórico, pero también armar redes in situ. Trabajábamos a partir de situaciones problemáticas, a partir de situaciones que traían las mismas personas interesadas, digamos, en abordar, en repensar aquellas situaciones que les hacían obstáculos y que, bueno, y que lográbamos poder poner a intercambiar y a trabajar en estos encuentros que fueron riquísimos desde la diversidad, la heterogeneidad y también la predisposición y el interés de los actores involucrados en este desafío y en esta problemática. Bueno, lo que sigue va a ser compartir estas mismas herramientas y estos mismos términos y conceptos con ustedes y esperamos que, bueno, que también les sea tan útil, tan ricos y de tanto aporte como lo fue para nosotras compartirlos en su momento y cada vez que tenemos oportunidad de encontrarnos, en este caso de modo virtual, con otras personas, otros trabajadores de otros lugares que también tienen sus experiencias y también nos tienen la generosidad de compartir y de intercambiar con nosotros. Bueno, que continúa la clase con Soledad Grisia y con el desarrollo de estos términos y conceptos que recién mencionaba. Que tengan una buena clase y buena jornada.